Cuando Jesús mencionó en una de las parábolas acerca de una semilla de mostaza, se estaba refiriendo a la fe que debiera estar en nuestra vida, crecer, ser sólida como un gran árbol. ¿De qué forma las pruebas, las dificultades nos ayudan a purificar, a mejorar y a consolidar la fe en Cristo Jesús? En esta nueva temporada vamos a estar estudiando acerca de aquellos momentos difíciles que vive el cristiano y cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestra vida aún en medio del dolor. Te invito a que te quedes en esta nueva temporada y especialmente en este nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Esta semana, el crisol del pastor. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmos, capítulo 23, versículo 3. ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto poder saludarles y a cada uno de ustedes dar una cordial bienvenida a este programa que semanalmente estamos transmitiendo a través de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Pero este es un capítulo especial. Como usted bien sabrá, estamos dando inicio a una nueva temporada. En estos próximos 3 meses vamos a estar estudiando la palabra de Dios, un tema muy, pero muy especial que ya se lo vamos a contar con el invitado que nos va a estar acompañando durante toda esta temporada. Y permítanme presentarle a ustedes al pastor Joel Álvarez. Pastor, bienvenido a nuestro programa, a este capítulo y a esta nueva temporada, pastor. Muchas gracias, Joel, por invitarme. Contento de poder participar en este diálogo interesante, porque este trimestre sí nos va a enseñar muchas cosas lindas. Así es. Es bonito, pastor, cuando nosotros encontramos, hemos estudiado del pacto, de Génesis, de Deuteronomio, es decir, la Biblia propiamente tal. Y en este programa siempre hacemos aplicaciones prácticas para la vida, tanto de aquel cristiano que lleva años en el camino del Señor, como aquellos amigos que tal vez buscan en la televisión, buscan en las redes sociales, algún programa para ir tomando decisiones en su vida espiritual. No obstante, este trimestre va a ser bien desafiante porque tal vez ese inverso viene de la inquietud humana para encontrar respuestas en la palabra de Dios a cosas que están ocurriendo especialmente hoy en día. Claro, es interesante cuando nosotros observamos lo que la palabra tiene para decirnos a cada uno en situaciones muy diversas de la sociedad hoy en día, pasando por tantas situaciones difíciles, pero interesante que podemos descansar en la Escritura, tener tranquilidad y escuchar de manera silenciosa lo que el Señor nos quiere hablar. Así es. Así que va a estar muy, muy especial este nuevo trimestre y es por eso que queremos invitarles para que ustedes siempre estén ahí en contacto a través de nuestras plataformas, nuestro correo electrónico o los comentarios que también ustedes pueden realizar en nuestras emisiones digitales, como por ejemplo nuestro canal de YouTube. Pastor, vamos a orar para iniciar esta temporada, para iniciar especialmente también este capítulo. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad, el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra junto a nuestros amigos, poder estudiar la Biblia, pero especialmente, Señor, encontrar respuesta a aquellas inquietudes que por más muchas veces creamos en ti, tengamos esperanza, podamos estar muchas veces viviendo situaciones, Señor, que nos hacen flaquear, nos hacen dudar, o muchas veces nuestra fe puesta a prueba.
Y vienen preguntas, inquietudes y queremos, Señor, descubrir las respuestas en tu palabra. Amén. Para eso rogamos tu compañía y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor Joel Álvarez, director de la carrera, ¿no?, de teología. De teología, claro. ¿Ya? Así que, pastores, en los próximos capítulos yo le voy a hacer preguntas de su familia, de su labor ministerial aquí en nuestra universidad. Todas las Gustosamente. temporadas hemos estado conversando para que nuestros amigos conozcan también que la Iglesia Adventista tiene ministerio comunicacional a través de Nuevo Tiempo, el área educacional a través de los colegios, la universidad, el área de salud también, nuestras clínicas, hospitales en todo el mundo. Entonces es un privilegio para nosotros también contar con la Facultad de Teología y en este caso Muchas con usted, gracias. pastor, como director ahí de la carrera. Muchas gracias. Para mí un placer enorme poder aportar de alguna manera con este estudio tan interesante que tenemos durante este trimestre. Así es. El título de toda esta temporada, pastor, tiene una palabra que no es moderna o es muy específica. No se conoce mucho. Con Cristo en el crisol de la vida, en el crisol de nuestro caminar. ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué nos dice ya el título, que es el crisol, y cómo es vivir esta experiencia como cristianos? Claro, mira, mientras yo miraba un poquitito sobre este estudio, venía a mi mente el tema de lo que menciona ahí el autor también, del trabajo que hacen los químicos, que hacen en donde se produce ebullición y empieza digamos, a emanar diferentes tipos de gases, etc. Y se ve un cambio bastante interesante en ese trabajo químico que hay en eso. Cuando yo observo esa analogía que hace el autor, yo lo llevo a mi vida y sabes que yo recuerdo que se produce un cambio en el corazón de cada uno cuando comenzamos a observar a Cristo trabajando en el corazón de uno. Ahora, por ejemplo, el Salmo 23, que es el que vamos a repasar durante esta semana, yo me lo aprendí de chico, porque creo que la mayoría de nuestros televidentes que están viendo y observando este estudio, nos lleva a pensar, y me llevó a mí a pensar, el hecho de que cuando pequeño mi padre me decía, Joel, tienes que aprenderte el Salmo 23 porque va a ser bueno para tu vida. Y las maestras de escuela sabática bien me mencionaban ella y me decían ya aprenderse y teníamos que estarlo recitando. Pero cuando el Salmo 23 comienza a ser parte de nuestro corazón, comienza a producirse algo que es espontáneo en la vida del cristiano, una respuesta. ¿Qué es lo que hace el crisol ahí de alguna manera, como lo menciona ahí el autor? Así es. Usted menciona, ¿no?, estos vasitos. Tiene un nombre técnico, ¿no? No es nuestra área. Claro, ¿no? claro. Pero estoy pensando también en estas industrias que trabajan el vidrio, que trabajan los metales, cómo separar las impurezas. Nosotros aquí en Chile, por ejemplo, tenemos el cobre, un país reconocido a nivel mundial por la producción de cobre. Pero es interesante ver cuando es sacado desde la piedra, desde la montaña, cuando es transportada después ya por camiones. Yo soy de la quinta región, ¿no? Ahí tenemos los puertos que permiten la exportación. Y uno, al conversar con personas que han trabajado en estas industrias, en estas fábricas de metalurgia, son personas que trabajan expuestos a altas temperaturas para poder purificar, dicen, el metal, Sí. ¿no? Como materia prima. Y bueno, hoy en día está todo con unas tremendas máquinas que ponen allí todas estas rocas y lo calientan a una gran temperatura, claro. para que literalmente el metal se derrita, Sí. y se separe toda la impureza que viene desde la montaña. Usted mencionó una palabra clave, pastor, y vamos a estar conversando durante toda esta temporada acerca de esto, que es la obra o el trabajo de Dios en el corazón humano. ¿Cuán importante es entender el trabajo de Dios en el corazón? Nos puede llevar, si no lo entendemos, a tergiversar no solamente a Dios, su carácter, sino también las situaciones que estamos viviendo.
Claro, como mencionábamos al principio, hoy en día la humanidad está pasando por una situación difícil. Los sociólogos, los estudiosos del comportamiento humano, están poniendo mucha atención porque el cambio de la sociedad no se ve solamente en los jóvenes, sino que se observa desde la niñez, desde los pequeños. Hay cambios de conducta, cambios en la mente también de pequeños que reaccionan a diferentes situaciones que estamos hoy en día viviendo. No es un tema país solamente, sino que es un tema mundial, las catástrofes, los problemas sociales, problemas de delincuencia, etc. Entonces, ante esa situación, la gente se pregunta y dice, bueno, ¿dónde puedo yo encontrar esperanza o tranquilidad para mi vida? Es interesante que nosotros los cristianos tenemos una respuesta para dar a las personas que sufren esa situación. Y este Salmo 23 sí es interesante porque es como cobijarse bajo la mano protectora, bajo el pastor que dirige el rebaño para darnos la paz que necesita hoy en día la humanidad. Así es. Muchos están sufriendo. Hay un estudio que estuve mirando yo, que revisé ahora hace poquito, pero que habla de un estudio de hace 15 años atrás aproximadamente, en donde se observó a los niños de 6 años, 5 o 6 años, con problemas depresivos, algo que no lo habíamos visto años atrás. Y hoy en día se ha acrecentado. Bueno, no es necesario explicar esto porque nuestros televidentes, nuestros amigos, ellos pueden observar esto y lo están viendo continuamente en las redes, en la televisión. Así es. Pastor, hay una pregunta que puede iniciar varios debates teológicos, pero también conversaciones en la peluquería, conversaciones en la calle. En el metro. Me refiero que es una pregunta transversal. Al mirar a nuestro alrededor, la descripción que usted realiza, la pregunta es: ¿y dónde está Dios? Claro. ¿Por qué Dios? Otra alternativa es: ¿dónde está Dios cuando el ser humano sufre? ¿O por qué Dios permite estas cosas? Así a grandes rasgos, ¿no? Cómo esta inquietud muchas veces va enfriando el corazón del ser humano al creer que Dios está distante, desinteresado por su creación, y un Dios que tal vez nosotros pensamos que no se vincula con el sufrimiento o con circunstancias que provocan sufrimiento. Pero cuán importante descubrir que es una realidad en la vida del cristiano. Muchas veces se puede cometer el error de prometer cosas a una persona que está conociendo a Jesús, prometer cosas que después, cuando acepta a Jesús, es otra la realidad. Hay pruebas, hay dificultades. Y ahí es donde viene tal vez esta inquietud. ¿Y dónde está Dios en medio del sufrimiento? O relacionamos a Dios con ausencia de sufrimiento, con ausencia de problemas y dificultades, y podemos estar generando un cristiano frustrado porque tiene un errado concepto de Dios. Claro, esa misma inquietud se observa también en algunos religiosos que tratan de exigirle en este caso a Dios porque tienen bajo su concepción de que Dios es el causante del dolor y del sufrimiento. Entonces, hay ahí un problema teológico grave en aquel que de alguna forma está tratando de buscar una respuesta, no bíblica, sino que en su vida cotidiana o lo que está observando. La palabra de Dios y la experiencia del pueblo de Israel que menciona la Escritura nos hace a nosotros entender que Dios siempre está presente en las situaciones que está viviendo hoy en día la sociedad. Ahora, por ejemplo, la Escritura menciona el caminar y la trayectoria que llevó adelante el pueblo de Israel mientras viajaba por el desierto. El desierto no era fácil caminar en el tiempo, por ejemplo, de Cristo. Había que cuidarse de los saqueadores y de los malvados y de los ladrones que atacaban las caravanas cuando una persona iba sola. Por ejemplo,
el claro episodio que muestra Jesús del samaritano, solo caminando por un lugar en donde existía el peligro. Cuando Israel caminó, porque es lo que describe de alguna forma el salmista, caminaba Israel por lugares solitarios, pero que podían ser atacados por las fieras salvajes, incluso por enfermedades que podían ellos adquirir o infecciones en el caminar, porque imagínate, caminando 8, 10 kilómetros, 12 kilómetros diarios, es para romperse los tobillos, hacerse llaga en los pies. Pero aún así el Señor, dice la Escritura, se preocupó hasta el mínimo detalle de solucionar ese cansancio, de sacar las fieras salvajes que habían en el desierto y más todavía, dice, darles vitalidad para avanzar. Entonces cuando observo yo afuera y veo a la gente que de alguna manera le echa la culpa a Dios, no, Dios está siempre ahí. La Biblia dice que Dios está dispuesto a ayudar en los momentos difíciles que podamos nosotros estar. Tal vez la diferencia es cómo estamos afrontando una situación difícil. Claro. Ahí está muchas veces podemos sentir que Dios no está con nosotros, pero Él sí lo está. ¿Cómo lidiar con lo que sé versus con lo que estoy sintiendo? ¿No? Es inevitable tal vez para muchas personas sentir ese, valga la redundancia, sentimiento de abandono cuando estamos pasando por dificultades, ¿no? Es interesante, pastor, bueno, ya lo hemos mencionado, vamos ahí al Salmo número 23 y vamos a leerlo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Interesante, pastor, que usted mencionaba que de pequeño tal vez aprendemos, lo mismo pasa con el Salmo 91 y otras porciones de la Biblia. Pero ¿no será que este capítulo, esta lección nos invita a hacer un análisis distinto? Porque hay veces que memorizamos tanto y lo internalizamos, pero no estamos tomándole el peso a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Claro. Yo creo que es un lindo desafío en este capítulo poder concentrarnos acá en el Salmo 23. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta es la garantía de la prosperidad. Es como un argumento para decir aquella teología de la prosperidad. ¿A qué se refiere que nada nos va a faltar? Bueno, este es David el que escribió el Salmo. Bueno, así como tú mencionabas, el Salmo 91, que son los dos salmos que generalmente nos enseñan cuando éramos pequeños. Uh-huh. Este concepto de pastor es un concepto que tiene dos connotaciones bien interesantes, porque primero, el pastor en ese tiempo no era bien considerado, porque eran ladrones, algunos de ellos eran ladrones, le quitaban, nacían dos ovejitas, se quedaba con una, entonces tenían mala reputación. Pero el otro concepto que explica la Escritura, bueno, entre paréntesis, Cristo redimió el concepto de pastor, porque Él después lo utilizó para sí mismo, mencionando que Él era el buen pastor. Pero cuando vemos nosotros a David ahí, describiendo, bien David sabía lo que era un rebaño. Y las características eran, primero, llevarlos a lugares donde pudieran tener agua, pudieran tener alimento, protección, y poder estar bajo la protección también. Uh-huh. Ahora, hay otros también que mencionan, por ejemplo, que cuando entraban en un lugar donde las ovejas pudiesen echarse ahí y descansar durante la noche, el pastor se ponía a la entrada, se recostaba a la entrada y no permitía que las ovejas pasaran por sobre él o que algún lobo o algún animal
feroz pudiese entrar y atacar a las ovejas. Tenía que pasar antes por el pastor. Por lo tanto, ese pastor que habla David, bien él lo explica. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, esa misma experiencia de David, él dice, bueno, cuando yo estuve en situaciones difíciles, y bien lo sabe David, porque David sí pasó por situaciones difíciles, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está haciendo alusión a que en las situaciones difíciles que pudo haber pasado, porque no solamente con las malas decisiones como rey, malas decisiones familiares, su familia, sus hijos, etc., el Señor igual estuvo mirando, observándolo, y no le faltó la paz. Queridos amigos, ¿te falta algo? ¿Estás orando por algo para que Dios supla alguna necesidad en tu vida? Bueno, la primera frase, la primera oración del Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Piensa en aquello por lo cual tú estás orando, nosotros hacemos un alto y al regresar continuamos con el Salmo 23. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, saludando a cada uno de aquellos amigos que han estado, no solamente en esta temporada, en esta nueva temática que vamos a estar estudiando. Permítame saludar a algunos amigos que han estado en contacto. Son muchos mensajes y te agradecemos por haber estado en contacto. Y también sabemos que nuestros amigos que están a través de la televisión tienen la oportunidad a través del correo electrónico de nuestro canal Nuevo Tiempo. Pero permítanme saludar, por ejemplo, a nuestra amiga Eudis Almonte. Ella dice, pido oración por sanidad espiritual, física y mental para mi familia y todas las familias del mundo, por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Muchos besos y abrazos. Y Eudis nos escribe, pastor, desde Galicia, España. Qué interesante, bien. Cómo nuestros amigos ahí están interactuando, siempre enviando sus mensajes. Un fuerte abrazo, un saludo para nuestra amiga Eudis. También tengo aquí desde Cataluña, dice, muchas gracias pastores por esta explicación tan clara y profunda de los personajes del Génesis, ¿no? Estos son los saludos de las últimas lecciones de la temporada pasada. A Fernando Gilbert Sidner, ¿ya? A nuestro amigo Fernando también desde Cataluña, muchas gracias por estar también en contacto. Tenemos, por ejemplo, dice otro mensaje, Dios lo bendiga, pastor, muy interesante la historia, siempre veo los estudios y aprendo mucho de la Biblia, nuestra amiga Edelmira Araque, ¿ya? Así que nos gustaría saber, Edelmira, desde dónde nos estás sintonizando para que nos vuelvas a escribir y pongas allí tu ciudad, el país de donde nos estás mirando. Tenemos desde México muchos amigos que nos están sintonizando de distintas ciudades, estados, provincias desde México. Por ejemplo, desde San Luis Potosí, nuestra amiga Margarita Rodríguez tiene un lindo mensaje. Dice, me gusta mucho escuchar la explicación y comentarios de cada lección de la escuela sabática. Y ella agradece, ¿no?, a los invitados, a los pastores, muy detallado el escenario que vivió Jacob para encontrarse con Esaú, esa lección que estuvimos estudiando un par de semanas atrás. Margarita Rodríguez, muchas gracias y te animamos también que continúes enviando tus pedidos de oración, tus saludos, ¿no? Ella pide orar por su hijo Jonathan, para que aquí siempre estamos recordando todos los pedidos, los registramos y estamos orando por las peticiones de nuestros amigos. Una amiga que todas las temporadas está escribiéndonos, Heidi Martínez Morales, nuestra amiga Heidi también desde Chiapas, México. Y por supuesto también tenemos un saludo especial desde Alemania, ¿no? Desde la ciudad de Hamburgo, Rafael de los Santos, ¿ya? Sabemos que muchos de nuestros amigos latinos, brasileños, centroamericanos, están en distintos países, ¿no? En distintos lugares, enviando sus saludos y atentos siempre a las emisiones de Nuevo Tiempo, especialmente en YouTube, ya que ahí podemos estar leyendo los mensajes de cada uno de nuestros amigos. Pastor, cuando escuchamos la sentencia, la frase, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿eso significa que todo lo que yo le pida a Dios, Él me lo va a dar? ¿Significa que el cristiano no recibe simplemente porque le falta la fe? Cuando muchas veces encontramos personas que pueden estar viviendo en carencias materiales, carencias de salud, en fin. Es como mirarlo y decir, a ti te falta la fe, porque Dios prometió
que nada nos faltaría al cristiano. No te van a faltar medicamentos, no te van a faltar riquezas, no te va a faltar un carro, un vehículo, un trabajo. ¿A eso se está refiriendo la declaración nada me faltará? ¿O tiene que ver con algún otro elemento relacionado con lo que usted mencionaba con el oficio del pastor? Mira, la Escritura siempre utiliza un lenguaje que nosotros podamos entender y nos familiariza en nuestro contexto familiar. La Escritura, por ejemplo, habla acerca de nuestro Dios, nuestro Creador, como nuestro Padre, Padre Celestial. Y así se refirió también Jesús y le explicó también a los discípulos que la oración debe ser dirigida directamente a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a lo cotidiano, tú eres padre, yo soy padre también, papá, por decirlo así en términos bien chilenos, papito o papá, nosotros nos preocupamos por darle lo mejor a nuestros hijos. Y los hijos a veces nos piden y nos dicen papá y nos exigen, papá, yo quiero comprar esto, papá, cómprame esto otro, etc. Y nosotros la pensamos primero para decir, bueno, ¿le va a ser bien, por ejemplo, comprarle una moto a un chico de 14, 15, 16 años? Comprarle una moto grande para que él pueda andar. Y no pensamos antes y decimos, ¿no será cosa que el viajar en la moto puede caerse el muchacho y puede producirse daño? Entonces, claro, el deseo del hijo es pedir al padre y lo hace de la manera muy sincera. Pero el padre, como tiene experiencia, puede decirle al hijo, mira, ¿sabes qué? Esto no te conviene. Y nuestro Padre Celestial actúa también de la misma forma. Él dice, pídanme que yo os daré, pero está bajo ese concepto. Te voy a dar lo que a ti te hace bien. Voy a sanar tus dolencias, voy a ayudarte a encontrar un buen trabajo, te voy a dar sabiduría para poder explicar cuando tengas que enfrentarte a un trabajo o a algún examen. Pero no me pidas, por ejemplo, cosas que pueden producirte un daño. Yo te voy a bendecir, dice el Señor, pero dentro del contexto. Por lo tanto, tenemos que entenderlo de esa manera. Usted menciona el ejemplo de un padre sabio, prudente. Pongamos el caso al revés, ¿no? Alguien que dice, a mis hijos no les falta nada. Pero cuando uno mira, tal vez no hay valores, por ejemplo, del trabajo, del ahorro, está el principio de la inmediatez. Siempre uno recuerda, ¿no?, en nuestros años cuando éramos pequeños y se nos dañaba, y seguramente a nuestros amigos también les ocurría en casa, se nos dañaba un zapato, el zapato para ir al colegio. No era ir, tomar la tarjeta o ir al shopping, al mall y comprar unos par de zapatos nuevos. Era distinto, habían otros principios. Entonces cuando alguien dice, hay que tener cuidado, cuando alguien dice, a mí no me falta nada o a mis hijos no les falta nada, la pregunta es, ¿pero realmente están satisfechas las verdaderas necesidades que son las valóricas, las espirituales, la de una persona íntegra? Y claro, cuando el texto dice, Jehová es mi pastor, por ende, como consecuencia, es decir, nada me faltará. Yo creo que lo primero que nosotros debemos pedir a Dios es la fe. Es la fe, la capacidad espiritual de darnos cuenta que aunque nos esté faltando algo, así de forma literal, aunque nos esté faltando algo en nuestra vida, estamos llenos, estamos plenos, porque confiamos en que nuestro Padre nos está diciendo, como usted bien dice, pastor, esto no te conviene, o esto tiene algún propósito especial. Esa es la obra a la cual nosotros mencionábamos. Pastor, hablemos un poquito, el Salmo 23 muestra un contraste entre dos ambientes. Me imagino que esto tiene que ver con la vida espiritual, con la vida física de una persona. Dice que el pastor nos lleva, el verso 2, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Habla de las aguas de reposo, me pastoreará. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Versus, el verso 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Significa que en la vida de un hijo de Dios hay lugares de tiernos pastos con agua, pero también un valle de sombra y de muerte. ¿Cómo lidiar esta experiencia que David nos está retratando a través del Salmo? Claro,
yo creo que los televidentes, nuestros amigos que nos están escuchando, ellos pueden también explicar de una manera muy clara la experiencia que vive, por ejemplo, el cristiano. El cristiano llega a la casa del trabajo, conversa con la familia, se acuesta y cierra sus ojos y duerme en tranquilidad, para despertar nuevamente al otro día con la seguridad de haber sido cuidado y protegido durante la noche. Pero hay mucha gente que vive y sufre los embates de la vida y no saben cómo solucionarlo. Se acuestan y tienen que dormir con pastillas porque no logran el descanso ni la tranquilidad. Y al otro día despiertan sobresaltados para poder solucionar los problemas que pueden venir más adelante. ¿Cuántas personas hoy en día están en esa situación? Pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Pero fíjense que cuando el salmista habla del valle de la sombra y de la muerte, está hablando de que es posible que este hombre, que este cristiano, que esta mujer esté pasando por un camino tenebroso. Porque cuando habla de esa forma, por el valle de la sombra y de la muerte, está hablando de un camino tenebroso, de miedo, de oscuridad. Yo creo que a nadie le gusta entrar en un lugar donde no puede observarlo con los ojos, donde nuestros sentidos pueden estar alerta, pero no logramos controlar el entorno porque no miramos, no observamos. Así es. Y qué interesante, pastor, que el Salmo muchas veces nos puede inducir a una errada interpretación de que solo y únicamente en lugares de delicados pastos o en aguas de reposo está el pastor. Sí. Pero dice, cuando menciona el valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es decir, cómo es importante que el cristiano cuando sienta que está en el valle de sombra y de muerte, cómo conscientemente saber que Dios está con él. Muchas veces la instantaneidad de esta vida nos hace pensar que cuando Dios está con nosotros, automáticamente, usando el lenguaje del Salmo, ¿no?, nos vamos del valle al río, al aguas de verdes prados. Claro. Pero acá no hay determinado un tiempo. No dice que el Señor nos va a sacar inmediatamente del valle y nos va a llevar al lugar de reposo. El salmista dice, yo no temeré porque tú estarás conmigo. ¿Cuánto? Es un tema que el Señor es una prerrogativa divina, pero muchas veces se nos olvida. Cuán riesgoso es olvidar de que Dios está con nosotros aún en medio de las dificultades. Claro, sabes que tú mencionaste una palabra que es muy cortita. Tiene simplemente 2 letras, fe. La fe. El cristiano cree en fe, por fe, que el que está al lado nuestro, que el que vela en la noche, el que nos cuida durante el día, el que está pendiente de nosotros, que no nos falte nada, es Dios. Por lo tanto, cuando Cristo conversaba con sus discípulos, Él les hablaba, les decía, ¿cree en esto? ¿Te acuerdas tú en una plática que tuvo ahí con uno de los discípulos? Dice, ¿tú crees de verdad? O cuando le preguntó a una de las hermanas de Lázaro, cuando murió Lázaro, y el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y le pregunta, le dice, ¿crees esto? Y ella dice, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de David, yo creo que tú eres nuestro Dios al que nosotros esperamos. O sea, esa frase y esa espontaneidad de la hermana de Lázaro ante una situación difícil, ella lo ejerció por fe. Señor, yo sé porque creo en ti, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Tenemos que ejercer fe, tenemos que creer, nosotros que somos cristianos, aquellos que consideran a Dios como nuestro Dios todopoderoso, que Él es el único que nos puede sacar de la oscuridad o del valle tenebroso o cuando nuestra vida no esté funcionando de manera como quisiéramos. Es interesante, pastor, que tal vez nuestros amigos que viven en zonas áridas, ¿no? Estoy pensando en Bolivia, Perú, norte de Chile, en otras
ya en el hemisferio norte también hay ciertas zonas. Por lo general, cuando uno llega, va subiendo una montaña y después va descendiendo y se encuentra un valle, y un valle que es cruzado, atravesado por un río. Claro, entonces uno diría, el lugar donde hay calma, donde hay alimento, debiera ser un valle. No obstante, aquí el Salmo identifica que un valle se puede transformar incluso en un valle de sombra y de muerte, tal vez haciendo alusión que también los valles eran los lugares donde se desataban las guerras entre las naciones. Una explanada, por muy fértil que sea, y tal vez quedaban ahí los restos de la guerra, restos humanos incluso, ¿no? Haciendo alusión ahí a Ezequiel cuando él ve un valle de huesos secos. Entonces, tal vez lo que debiera ser, estoy pensando, pastor, así, haciendo una aplicación bien homilética, lo que debiera ser un valle de tranquilidad, de paz, se puede transformar en un valle de sombra y de muerte, muerte espiritual, muerte afectiva, emocional. Por ejemplo, la familia debiera ser un lugar de paz, pero muchas veces se puede transformar en un campo de batalla. La iglesia, el lugar de trabajo, la influencia que podemos ejercer en otras personas en la predicación del Evangelio. Es decir, probablemente aquello que nosotros debiéramos estar disfrutando se está transformando en nuestro valle de sombra y de muerte. Y qué interesante, que aún así, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, aún así, Dios siempre está con nosotros como un buen pastor, cuidándonos o guiándonos por esta senda y conduciéndonos a un propósito, a una senda especial que Él tiene, y que es la que vamos a estar comentando en nuestro próximo bloque. Nosotros hacemos un alto, usted continúa en compañía de Lecciones de la Biblia. Hola, quisiera preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el Señor? ¿Sabías que al leer su palabra te comunicas con Él? Cada día el Señor te está llamando para entablar una conversación íntima y cercana con Él. En las Sagradas Escrituras ha dejado indicaciones precisas para que sepas la manera correcta de llegar a Él. Descubre más solicitando la guía de estudio La Biblia Habla. Escríbenos a los números que aparecen en pantalla y la enviaremos totalmente gratis hasta tu hogar. Te estaremos esperando. Y ya estamos de regreso en nuestro último bloque y como ya es tradición, usted acaba de ver allí la promoción de los lindos materiales que Escuela Bíblica está preparando para cada uno de nuestros amigos que están conociendo a Jesús a través del estudio de la Biblia. Si usted, querido amigo, querido hermano, tiene algún familiar, algún amigo que desea que conozca a Jesús, bueno, escríbanos, llámenos por teléfono a los números que aparecieron allí en pantalla o a través del correo electrónico, porque Nuevo Tiempo Feliz estará dispuesto junto con Escuela Bíblica de hacerles llegar estos lindos materiales, cursos bíblicos, guías de estudio de la palabra de Dios. Hay uno favorito de mis hijos que es el nuevo que sacó Nuevo Tiempo para los niños. Viene con stickers, con juegos didácticos. Muy didáctico. Muy bueno y lo mejor cristocéntrico. Y hasta los niños de pequeñito, no solamente memorizar el Salmo 23. Vamos a dejar esa tarea, ¿le parece? Sí, ¿Le claro, parece? claro. Desafío. Si usted tiene hijos pequeños o nietos, o nosotros mismos también, ¿por qué no? Los adultos, memorizar. Y en la siguiente edición de nuestro capítulo, próxima semana, usted nos va a comentar allí. Yo ya me aprendí el Salmo 23. ¿Le parece? Nos gustaría leer eso ahí en los comentarios de nuestros amigos, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Y dicho de paso también, quien quiera enviar saludos a nuestro pastor, también
el pastor va a estar leyendo los saludos, ¿no? El pastor Joel me bautizó, el pastor me casó, ¿no? Y todo lo que pasa en la vida ministerial. Muchas personas tal vez van a estar agradecidas, no solamente por los comentarios, por el aporte que usted nos brinda aquí en lecciones de la Biblia, sino también más de alguno le va a enviar saludos y usted también Muchas lo va a conocer, así que ahí está la invitación, el desafío. Pastor, entonces hablábamos allí de estos lugares que debieran ser transitorios, no permanentes, que los lugares permanentes debieran ser los pastos, los delicados pastos, las aguas de reposo, etc. Pero muchas veces el cristiano es como que vive permanentemente en un valle de sombra y de muerte. Conoce todas las promesas que veíamos incluso cuando estudiamos desde el pacto. Conocemos la Biblia, conocemos las promesas, las palabras de la hermana de Lázaro. Yo sé que mi hermano resucitará, pero aún así, aún sabiendo, le faltaba creer ahí en el momento. ¿Cómo pasar de esto que debiera ser transitorio a algo permanente, que es estar consciente de que nuestro pastor siempre desea llevarnos a estos lugares de delicados pastos y ser cuidado y protegido por él? Sabes que tuve una experiencia bien interesante hace 3 años atrás, 3, 4 años atrás. Tuve la oportunidad de ir a tierras bíblicas y uno de los lugares donde nos llevaron, trabajo de estudio, nos llevaron a Masada, que es un lugar que sirvió antes de fortaleza para Herodes, pero que después lo tomaron los judíos y se fueron casi 1000 judíos a ese monte para poder, digamos, arrancar de las persecuciones que había. Bueno, la historia lo cuenta, murieron alrededor de 900 y tantos judíos ahí con familia, se quitaron la vida. Y tuve la oportunidad de estar en ese lugar. Aunque para uno era un tema histórico, no podíamos nosotros dejar de observar que ahí había habido sufrimiento, dolor, mucho dolor, muerte de gran cantidad de personas ahí, por la persecución que venían haciendo los soldados. Hicieron un camino para poder llegar arriba. Y cuando yo miraba y recordaba todo esto, lo que la historia nos enseñó, me fui hacia un sector de ahí que es un monte muy alto. Tú te tienes que subir por un teleférico que te va a llevar hacia la parte alta, o puedes caminar, porque los judíos lo rodeaban y lograban subir hasta allá, que era muy difícil. Pero miramos una parte, la parte alta, miramos hacia el valle, todo eso es desértico. Y podíamos mirar el Mar Muerto y gran cantidad del valle, todo muy árido, muy árido. Cuando bajamos de ese lugar, nos llevaron a otro sector también de mucha aridez, pero mientras íbamos caminando se empezaba a observar vegetación y algunas palmeras. De pronto nos encontramos ahí en el valle de Yedi, donde estuvo David y se refugió con sus soldados, con una gran catarata de agua que bajaba de una peña, donde yo me preguntaba y decía, ¿y de dónde viene esta agua? ¿De dónde viene esta agua? ¿Dónde están los motores? ¿Dónde están los motores que hacen que esta agua? Claro. Entonces, incluso algunos colegas, profesores que andaban ahí, dijeron, vamos, metámonos en el agua, porque había mucha gente y ellos se metían en el agua. Había que recordar lo que hizo David ahí. David tomó agua, le dio aguas, los soldados sedientos, y acamparon en ese sector sabiendo que el rey los estaba persiguiendo. Entonces, esta situación a mí me lleva a lo que dice la palabra. La palabra. Puede ser muy tenebroso todo. Puede ser muy amargo, que es lo que se va a estudiar en la lección próximamente. Aguas amargas. Pero cuando te acercas a Cristo, cuando lo buscas de corazón,
todo eso tenebroso puede transformarse en una vertiente de agua donde fluye agua dulce, fresca al paladar. Pero, pastor Joel, hay que buscarlo. Así es. Hay que buscar a Cristo, que es el único que puede satisfacer esa necesidad de sed que tiene hoy en día el ser humano. La última parte del verso 4 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto es lo que usted menciona, ¿no? La vara, el cayado, menciona un liderazgo, un sometimiento de la oveja al pastor. No es algo instantáneo, ¿no? Hay que cumplir ciertos requisitos, entre comillas, la obediencia, la sumisión, etc. Estaba pensando, pastor, este concepto de transitorio y permanente. Muchas veces hay situaciones que son permanentes, un diagnóstico, una enfermedad crónica, un divorcio que no tiene vuelta atrás, una muerte incluso, ¿no? Son situaciones que dejan secuelas permanentes, pero eso no significa que yo tenga que vivir permanentemente en el valle de sombra y de muerte. Claro. El pastor con su vara, con su cayado, está dispuesto a llevarme. Esto no es una escena estática interesante, es un viaje a sacarme de ese lugar. Pero aún que existe la figura de que el pastor toma en sus brazos a la oveja, él espera que nosotros le sigamos, que haya una reacción, una respuesta. Incluso el salmista es como que entrega su experiencia y a la vez argumentos para seguir y confiar en el pastor. Versos 5 y 6 dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dos ejemplos que hablan paralelamente de justicia, Claro. que hablan de que muchas veces la angustia se vive no por una enfermedad, no por alguna situación externa, sino tal vez por una injusticia vivida. ¿Qué representa esto de aderezas mesa aún estando presente mis angustiadores? Después de la aflicción, después de los problemas, caminando por este valle que tú mencionas, de sombra y de muerte, si hay una cosa que los enemigos en el tiempo de los pastores que acarreaban las ovejas, si hay algo que el enemigo, que las fieras salvajes, que el león, que los coyotes o cualquier otro animal que quiera atacar a las ovejas, el cayado o la vara, si hay algo que le tienen miedo es eso. Es interesante porque yo miraba un poquitito buscando sobre esto. El solo hecho de levantar la vara por sobre aquellos animales salvajes, ya ellos sabían que eso dolía, que eso los iba a golpear. Era como un bastón de autoridad, Entonces, ¿qué hace el salmista? Nos dibuja este panorama y luego que ahuyenta todo este mal, aquellos que quieren hacernos daño, levantando al Señor su vara poderosa, nos dice, aquí está la mesa. Aquí está la mesa. Vengan acá. Antiguamente a los que llegaban, a los invitados que llegaban a la casa, no solamente se les lavaban los pies, porque traían agua, venía el siervo y limpiaba. Y qué cosa más extraordinaria lavar los pies de aquel que venía cansado, polvoriento, habiendo caminado por muchos caminos de piedras, polvo, etc. Y lavarlos con agua. Luego de eso, antes de ser invitado a la mesa, se lo ungía con aceite, ponían aceite sobre su cabeza. Y Era después mezclada con perfume, ¿no? Mezclada con perfume. Y esto daba la tranquilidad y la seguridad de que aquel invitado era un amigo. Él suple las necesidades lógicas, básicas. En este caso, la alimentación no solamente suple la necesidad de alimentos, sino también el poder convivir tranquilo. Claro. El poder compartir de una forma completamente, es decir, se restauran los relacionamientos, ¿no? La comida nos ayuda a relacionarnos. Claro. Y eso se ve restaurado. Una persona, yo me recuerdo tal vez Job cuando estaba sufriendo, termina solo, abandonado, con una enfermedad. Y cuando es restaurado, ¿no? La restauración involucra volver al relacionamiento. Pero es un relacionamiento. En el verso 6, ya para terminar, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir,
¿Para qué? Para testificar. El Señor restaura los relacionamientos para cumplir un propósito especial. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué interesante, pastor, que esta siempre ha sido una de las lindas promesas que de forma literaria y que nosotros también literalmente vamos a poder cumplir cuando Cristo venga y todo esto haya pasado. Pastor, el tiempo ha pasado volando, ¿no? En este primer capítulo, con estos temas que están sentando las bases para todo lo que vamos a conversar junto a nuestros amigos durante este trimestre. Pero cuán importante ha sido el Salmo 23 como base. Jehová es mi pastor. Sin duda alguna que nuestro Dios tiene una invitación, un llamado para aquellos que queremos ser del redil del Señor. Siempre debes recordar que Dios está presente. Dios está observando. Ahora nosotros quisiéramos que de alguna manera los dolores y los problemas que tenemos aquí en esta vida se solucionen de manera rápida. A lo mejor un niño que está enfermo, que pueda ser sanado. Alguna mamita, a lo mejor alguien que esté sufriendo pero no tiene trabajo, no tiene que llevar comida a su casa, está acongojado y quisiéramos que esto se solucionara de manera muy rápida. Pero hay una promesa interesante que menciona la Escritura. Primero, que Dios va a restablecer este mundo, acabará con la maldad, acabará con el pecado y hará todas las cosas nuevas. Y más todavía dice la Escritura, que Él está preparando una mesa, así como termina el autor de la Biblia, el autor, en este caso David, del mensaje aquí de Salmo 23. Está aderezando mesa. Los lugares, así como bien mencionaba Joel, los lugares donde se toman las mejores decisiones son alrededor de una mesa. Cristo lo hizo. Cristo reunió a sus discípulos, hacía los llamados al corazón alrededor de una mesa. ¿Por qué? Porque era familiar, era satisfacer una de las primeras necesidades del ser humano, que era una necesidad básica. Pero ahora yo te invito, amigo, a buscar al Señor con todo el corazón. Él no está ausente, Él está presente. Y aunque estés pasando por los valles más tenebrosos de la vida, el Señor te estira la mano, te llama y te dice, hijo, ven, yo te acompaño. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide y que aprendamos mucho más de estas lecciones maravillosas que el Señor nos da. Amén. Oremos, pastor, ¿te parece? Oremos por nuestros amigos para que este sea un privilegio y un desafío de saber que aún en medio del dolor el Señor está con nosotros. Amén. Pastor, oremos al Señor. Ok. Amoroso Padre que estás en los cielos, quizás a lo mejor muchos de nuestros amigos que nos han escuchado y que también estudiaron y repasaron la lección junto con nosotros, ha pasado por situaciones difíciles y ha tenido que enfrentar, a lo mejor sin fuerza, los embates, Señor, de la vida. Señor, hazte presente en nuestros corazones, en nuestra mente. Permítenos acercarnos a ti diariamente y que si en alguna situación lo estemos pasando mal, permítenos entender que tú estás a nuestro lado. Acompáñanos y bendícenos. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Joel, por habernos acompañado. Gracias. En este capítulo. Y por supuesto a cada uno de ustedes, queridos amigos, les invitamos para que se queden en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos reencontramos en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.